enseñanza es 70 veces 7. Es lo que quiero hablar en este día, 70 veces 7. Eso lo dijo, ¿quién dijo esa palabra? No fueron los discípulos. Pedro dijo, ¿será que 7 o 70 veces? Hasta 7 veces. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35 nos dice lo siguiente. Pongan atención. Acercándose entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecara mi hermano contra mí y lo perdonaré? Hasta 7 veces. Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Fue Jesús quien dijo 70 veces 7. Y luego le dio un ejemplo. Por esto el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa, los hijos y todo cuanto tenía, para que fuera cancelada la deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Movido a compasión, dice el Señor de aquel siervo, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquella persona, halló a uno de sus amigos que le debía 100 denarios y agarrándoselo sofocaba, diciendo, si debes algo, paga. Su consiervo entonces postrado, rogando, la misma escena. Ahora, el perdonado ahora se consiguió a alguien que también le debía a él. Y le decía, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos, amigos de él, vieron esto, se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces llamándolo le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. La bendición, el perdón, la misericordia son 70 veces 7. No es una vez el perdón, no es una sola vez. Aquí vemos esta escena de este hombre. Pero en Juan capítulo 8 también hay otra escena de una mujer que fue conseguida en adulterio, de una mujer que fue conseguida junto con un hombre, pero los judíos llevaron solamente a la mujer. Y cuando Jesús se acerca, porque le dicen, ella fue conseguida en adulterio, ¿qué dice usted? Sabiendo ellos que él era justo, pero para ver si él cedía a, por decir, si él fuera llegar a ser como alcahuete o aceptara ese pecado y lo pasara por encima como si no hubiese pasado nada. Por eso le dijeron, ¿usted qué dice, Señor? Esto lo dice Juan 8:1, de esos versículos. Y le dice el Señor, en las Biblias, normalmente que la mayoría de Biblias está este pasaje. Dice el Señor, agacha su cabeza y comienza a escribir en el cielo, en el suelo. Y estas personas les dice el Señor, bueno, el que esté libre de pecado, el que no tenga ninguna falta, que la mate a piedra, porque en el tiempo judío, en la mujer que conseguía en adulterio o los que conseguían en un pecado muy fuerte, los llevaban a las autoridades y los mataban a piedra. Por esa razón Jesús le dice, el que esté libre de pecado, láncele la primera piedra. Comenzaron ellos a observarse y a mirarse
que tal vez tenían faltas. Y por esa razón terminaron desistiendo de tirarle una piedra porque ellos también tenían su falta. Viene la palabra del Señor sobre la mujer. El Señor le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? Entonces le dice el Señor a ella: vete y no peques más. Vete y no peques más. Quiere decir que el perdón lo da el Señor, pero lo que el Señor quiere es que la persona no siga cometiendo la falta. Y es lo que vemos en esto. Es lo que vemos en todo esto. El Señor Jesús perdona, pero está esperando que quien perdona se arrepienta. Pongan atención. Dios envió a Jesús a morir por todos nosotros. El Señor Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban también, uno de los diáconos también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, también llegó a decir: perdónalos porque no saben, no les tomes en cuenta el pecado. Algo similar a las palabras de Jesús. ¿Qué vemos en todo esto? Que el Señor vino a perdonar. Ahora, pongan atención. Si nosotros creemos que porque Jesús dijo no le tomes en cuenta el pecado, quiere decir que ya está el ser humano perdonado y el ser humano puede seguir cometiendo las faltas que quiera cometer, porque Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así como Esteban dijo también: no le tomes en cuenta el pecado. Cualquiera puede malinterpretar la palabra y puede decir: y hay tal persona, tal cual, hay con esos versículos que lo malinterpretan y dicen que como ya Jesús perdonó, que ya el pueblo está perdonado y que no importa si sigue pecando porque para eso ya fue perdonado. Esto es un error, creer que porque se perdonó, yo no tengo que pedir perdón. Fíjese bien, se perdona. Yo puedo decir lo perdono, pero si la persona no quiere pedir perdón, si la persona no quiere arrepentirse, pues nada va a pasar. Tiene que haber arrepentimiento para que haya verdadero perdón. Jesús le dijo a Pedro en este pasaje de Mateo 18, 70 veces 7 se debe perdonar. ¿Y cuánto es 70 veces 7? Cualquiera puede multiplicar. Pero Jesús no le dijo por una respuesta de un número. Le dijo fue que es infinito, que siempre habrá perdón, pero para el que se arrepiente. Hay perdón para el que pide perdón. Hay perdón para el que dice: no vuelvo a cometer esa falta. La misericordia del Señor siempre será y siempre está extendida a todos los seres humanos. Pero el ser humano no puede aprovecharse de que el Señor Jesús dijo: perdónalos. No. En la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, aquí nos habla también. En la oración, el Señor Jesús les dijo que tenían que pedir perdón. Fíjese cómo dice Mateo 6:14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará las ofensas. Entonces, ¿qué es lo que yo veo con esto? Que hay una mala interpretación creyendo algunos cristianos que porque Jesús perdonó y porque el Señor quiere siempre perdonar, entonces no van a pedir perdón, ni van a decir me equivoqué, ni van a decir cometí una falta, sino que están creyendo que como Dios perdona,
les pasa por encima. Mire, en los matrimonios, cuando uno de los dos en los matrimonios, hombre o mujer, llegan a ser infieles, por lo menos esto yo lo vi, y ya lo he dicho en la iglesia y lo digo aquí. Hace años una mujer me dijo, una hermana, me dijo, pastor, mire, me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque mi esposo no quiere cambiar, porque es infiel, porque, bueno, ha cometido muchas faltas, más que todo la infidelidad. Y entonces, uno trata, como consejero, como pastor, que las cosas se solucionen, que tiene que haber una oportunidad, que tiene que haber una restauración, que tiene que haber una oportunidad más, porque Dios es un Dios de oportunidad. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo en esto? Que este hombre después se acercó y me dijo, mire, pastor, él comenzó a congregarse también en la iglesia. Y me dijo, pastor, yo ya le pedí perdón a mi esposa, pero mi esposa me perdonó. Ella dice que me perdonó, me dijo él. Ella dice que me perdonó, pero ella no quiere estar conmigo. Entonces yo conversé con los dos nuevamente. Le dije, mire, hermana, ¿qué es lo que pasa con que él me dice que usted la perdonó? Yo le dije, sí, pastor, me dijo ella, yo lo perdoné, pero lo que ocurre es que él cree que todo se soluciona con pedir perdón y no tener cambio. Ahí es donde está el error, que este hombre quería que su esposa lo perdonara y ella lo perdonó porque lo aceptó de nuevo en su casa, pero él quería que todo fuera normal y él seguir con la conducta que tenía de adulterio, de fornicación, de vivir en desorden, de vivir en maldad, y quería solamente, él como que creía que el perdón era acépteme como soy y punto, como que creyendo en el canto que hay por ahí, que hace mucho tiempo salió, un canto que no recuerdo bien cómo es que dice, pero que creo que es así, que dice que sabe cómo era, si cuando soltero sabía que era así, ¿por qué me va a reclamar ahora? Algo así es el canto. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que hay personas que quieren que su pareja, el hombre, que su pareja, su esposa, lo perdone y ella lo puede perdonar aceptándolo, pero hasta que no tenga un verdadero cambio, ella no volverá a ser como era antes. Esto ocurre porque las personas malentienden el perdón. La misericordia siempre existe. La oportunidad de arrepentimiento siempre está. Debe haber un verdadero arrepentimiento. No es solamente decir, perdóneme, sin cambiar. Tiene que haber un cambio. Porque si no, ¿de qué vale que alguien diga perdóneme por lo malo que he hecho y sigue comportándose mal? Entonces no está arrepentido. Entonces solamente cumplió con un versículo de la Biblia de decir que hay que perdonar. Entonces, amigos y hermanos, 70 veces 7, siempre habrá oportunidad, pero también siempre tiene que cambiar. Si no hay cambio, no hay una verdadera reconciliación. Bien, vámonos a un video y continuamos con este tema de este día, 70 veces 7. Continuamos en esta programación, La Verdad Te Hará Libre. Hoy estoy hablando este tema, 70 veces 7. 70 veces 7 porque el Señor quiere perdonarnos siempre. 70 veces 7 mientras tengamos vida. El perdón se da mientras haya oportunidad de pedir perdón. Si la persona llega a morir sin pedir perdón por cualquier falta que ha cometido, no será perdonado. Tiene que pedir perdón. Lo importante de conocer la palabra de Dios, de conocer la Escritura, de saber que existe un Dios, de saber que, bueno, que la persona pueda tener luchas,
pero tiene un conocimiento de Dios, es una ayuda. Ahora, ¿por qué una ayuda? Porque si la persona llega a tener cualquier accidente y en esos últimos segundos de la vida se recuerda, Dios mío, me equivoqué, hice lo malo, perdóname, Señor Jesús, pidió perdón y es aceptado en la presencia de Dios como si hubiese vivido una vida consagrada, digamos como un pastor o sacerdote, por decir, como ejemplo. 70 veces 7 es el perdón. Dios quiere que ustedes y yo, que todos nosotros, que Venezuela, que el mundo entero tenga un arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, no habrá perdón. Yo veía en estos días unos videos sobre la destrucción, sobre el fin del mundo, sobre cómo la gente, como dice la Biblia, la gente muere en pecado, sin querer reconocer a Jesucristo, vive en maldad, le espera un tormento eterno. Esto es una verdad. Hay personas que no creen esto, pero esto es una verdad. Y yo veía esto y de repente pensé en lo humano, o sea, no pensé de una forma espiritual. Y pensé como piensan algunas personas que dicen que Dios es un Dios misericordioso. Y es verdad, Dios es un Dios misericordioso. Hay personas que dicen Dios no puede permitir que sus criaturas se condenen y vayan a un infierno o vayan a un sufrimiento eterno. Y yo de repente llegué a pensar igual, dije yo, Dios mío, ¿será posible que Dios permita esto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Mire, amigos y hermanos, lo que pasa es que Dios hizo al ser humano con libre albedrío. El ser humano podía decidir obedecer o desobedecer. Y hasta el día de hoy, los seres humanos vivimos la vida queriendo obedecer o desobedeciendo. O sea, por eso hay tanta libertad. Por eso fíjese que se habla de la libertad de culto. Por eso las personas hacen lo que les parece. Por eso las personas viven como les parece, robando, engañando, con mentiras, con maldad, con mucha maldad. Y uno se sorprende cómo puede haber tanta gente con maldad. Dios es un Dios de misericordia y un Dios de oportunidad. Y Dios no perdona una vez. Cuando el Señor Jesús dijo 70 veces 7, le estaba diciendo a Pedro, todas las veces que el hombre se equivoque, si 70 veces se equivoca, 70 veces tiene oportunidad de ser perdonado y de ser aceptado. Cuando se dice esta palabra 70 veces 7, quiere decir que por la misma cantidad de faltas es por la misma cantidad de perdón. Pero debe pedir perdón. No puede alguien estar creyendo que muere con pecado y que los demás pidan perdón por él. Esto es un engaño del enemigo, estar creyendo que los demás van a pedir perdón y que lo van a sacar de la pena y que va a ir a descansar. Esto es un engaño del enemigo, es un engaño del diablo. Y a mí me da tristeza cuando las personas en los velorios están rezando y están pidiendo por ese que murió, diciendo sácalo de pena y llévalo a descansar. El que muere, Dios sabe en qué condición muere, si se arrepiente o no se arrepiente. Eso le corresponde a Dios. Yo no puedo decir que es un santo, pero tampoco puedo decir que está condenado. Eso lo sabe el Señor. Mateo 25:31 dice que cuando venga Jesús en su reino, llamará a unos a la derecha y otros a la izquierda. Si ustedes se fijan ahí,
Ninguno de los dos, ni los de la derecha ni los de la izquierda, sabían cuándo habían actuado a favor de Jesús o en contra de Jesús. Y dijo el Señor, en cuanto lo hicieron con ellos, lo hicieron conmigo. Si hicieron bien con ellos, lo hicieron conmigo. Y si hicieron mal con ellos, lo hicieron conmigo. Si la persona no tiene arrepentimiento, no hay perdón. Y cualquiera dice, ¿y entonces por qué dice 70 veces 7? Sí, 70 veces 7, fíjese, 70 veces peca y 70 veces tiene oportunidad de pedir perdón. Pero si 70 veces peca y 69 se arrepiente y le queda una sin pedir perdón, que es la última, pues perdió el año. No podemos estar creyendo lo que no dice la Biblia, porque la Biblia en ningún versículo dice que los demás van a pedir perdón por el que muere. Es la persona la que tiene la oportunidad hasta el último momento. Ejemplo, los dos ladrones en la cruz. Los dos eran pecadores, los dos habían cometido faltas. Pero hubo uno que no quiso cambiar. Y el Señor no le dijo nada. No le dijo, te vas a condenar. Lo dejó calladito. No dijo nada. Pero el que sí reconoció a Jesús y dijo, Señor, acuérdate de mí. Él estaba reconociendo que él era inocente y que el ladrón sí era un pecador. Por eso Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Los dos tuvieron la oportunidad, pero uno no quiso arrepentirse. 70 veces 7 significa, vuelvo y les digo, que todas las veces que usted cometa faltas, pueden ser no 70, puede ser 1000. 1000 veces se puede equivocar, pero 1000 veces debe pedir perdón. La Biblia nos muestra que, mire, hasta el último momento el Señor Jesús da oportunidad. El Señor Jesús hasta último momento no condenó a Judas. Mateo capítulo 26. Fíjese lo que dice Mateo 26, versículo 47. Pongan atención este pasaje. Hasta el último momento el Señor Jesús perdonó a Judas. Dice versículo 47 de Mateo 26. Aún estaba hablando cuando he aquí llegó Judas, uno de los 12 discípulos, y con él mucha gente de parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, con espadas y garrotes. Judas no venía con eso, eran los demás, pero Judas venía diciéndoles dónde era, cuál era. Y el que lo entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo bese, él es, prendedlo. Al que yo abrace y bese, ese es el Mesías, o ese es Jesús el falso. Y enseguida, acercándose a Jesús, dijo, salve, maestro. Y lo besó aparatosamente, como diciendo, uy, Señor, lo estoy traicionando, pero es que el amor al dinero. Y Jesús le dice, compañero, a lo que has venido. En otras versiones le dice, amigo. Entonces se aproximaron y echaron mano a Jesús y lo apresaron. Ajá. ¿Qué es lo que quiero mostrar en esto? Que Jesús, al ver todo esto, y al ver la escena de que Judas viene y lo besa, Jesús sabía a qué venía y sabía por qué era el beso, sabía que era una señal. Pero ¿dónde está la misericordia que es 70 veces 7? Porque el perdón es 70 veces 7, la misericordia es 70 veces 7, la sanidad es 70 veces 7, el amor de Dios es 70 veces 7. Significa siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. El Señor Jesús le dijo, amigo, a lo que has venido. Fíjese, con esta palabra, Él no le dijo,
lo que había dicho antes, porque el Señor Jesús había dicho que el que lo traicionara era mejor que se amarrara un lazo y se lanzara al fondo del mar. Jesús no le dijo, Judas, después de aquí te ahorcas. Jesús no dijo esas palabras. Jesús dijo, amigo, compañero. Esto es una muestra de que 70 veces 7 quiere perdonar el Señor. Otro ejemplo vemos en Génesis 18. Aquí nos vemos el pasaje de Abraham. El Señor le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra, que la maldad del pueblo, el pecado del pueblo ha llegado a la presencia de Dios. Y el Señor dijo, iré, descenderé para ver qué tan cierto es lo que me ha llegado a mí. En el versículo de Génesis 18, fíjese Génesis 18, 20, le leo el 20. Entonces dijo Dios, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y se ha agravado en extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los varones se volvieron y caminaron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó aún con Abraham. Entonces, acercándose a Abraham, dijo, destruirás al justo con el malvado. Quizá haya 50 justos. La intercesión de Abraham es una muestra de la oportunidad que Dios está dando al ser humano. Porque le dijo, Señor, si hubieran 50 justos, ¿será que usted perdona a esta ciudad? Señor, si hubieran 45, ¿será que usted los perdona? Y el Señor le dijo, si hay 50 los perdono, si hay 45 los perdono. Siguió Abraham diciendo, Señor, y si hubieran 40. Y así fue Abraham bajando de a 5 en 5 hasta que llegó a 10 y le dijo, Señor, si hubieran 10, usted los perdona. Y el Señor le dijo, si hay 10, yo los perdono. ¿Qué vemos aquí? Que realmente 70 veces 7 se cumplió con Sodoma y Gomorra. El Señor quiere dar oportunidad a todos nosotros. El Señor quiere bendecirnos a todos nosotros, quiere sanarnos a todos nosotros, pero está en cada uno de nosotros que oremos, que nos arrepintamos, porque todo está en el verdadero arrepentimiento que se debe tener. Si no hay arrepentimiento, de nada vale. O sea, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Otro pasaje nos muestra el libro de Jonás. El libro de Jonás es Jonás, un profeta. El Señor lo envía y le habla que fuera a Nínive y le dijera a esa ciudad que fuera por las calles diciendo que iba a destruir ese pueblo, que si no se arrepentían iba a destruirlos. Jonás no quiso ir porque Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso, un Dios de 70 veces 7, un Dios que siempre que el hombre le iba a pedir perdón, siempre le iba a perdonar. Y por esa razón, como Jonás sabía que Dios era misericordioso y que si la persona se arrepiente, Dios lo perdona, entonces prefirió no ir a Nínive, sino que se fue a otro lugar. Él no fue a donde lo envió. Pero ¿cómo termina la historia? La historia termina mostrando que el rey de Nínive convocó a todo el pueblo 3 días de ayuno, pidiendo perdón y arrepentidos de corazón por la falta que habían cometido. Cuando Dios vio esto, perdonó a Nínive. ¿Y qué ocurrió con Jonás? Jonás se molestó. Esto dice Jonás 4, versículo 8. Aconteció que al salir el sol envió un sofocante viento oriental y el sol hirió la cabeza de Jonás de modo que se desmayaba y deseaba morir.
y dijo, más vale morir que vivir. Dios respondió a Jonás, tanto te irritas por la calabacera. Él respondió, tengo razón para irritarme, basta hasta la muerte. Le dijo Dios, te apiadaste de la calabacera, por la que no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, esta gran metrópoli donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales. Como Nínive se arrepintió, el Señor los perdonó. Entonces lo que vemos con esto es que aquí se cumplió 70 veces 7 el perdón. Vuelvo y les digo para finalizar, mientras haya oportunidad, mientras la persona tenga la oportunidad y reconozca que se ha equivocado, Dios le va a perdonar. Pero si la persona llega a fallecer y no se arrepiente, de nada vale el perdón después de muerto, porque tiene que ser voluntario. Si la persona voluntariamente cometió una falta, voluntariamente tiene que arrepentirse. Si la persona muere sin arrepentirse, yo no puedo pedir al Señor para que lo perdone. Yo no puedo pedir al Señor para que lo saque de pena y vaya a descansar. Esto es una mentira, esto no lo dice la Biblia. La Biblia dice que mientras la persona tenga la oportunidad de arrepentirse, es aceptado por Dios. Pero si muere sin arrepentimiento, no vale ningún rezo. No vale no vale que estén en ayuno y oración todo el pueblo. No vale nada, porque cuando alguien cree que de esta forma Dios perdona a alguien, está diciendo al Señor que para qué murió en la cruz si Él de todas maneras, como murió en pecado, va a pedir perdón después de muerto. Por eso la invitación es 70 veces 7, Dios quiere darle oportunidad. Bien, continuamos en este programa hoy hablando del tema 70 veces 7. 70 veces 7 tiene oportunidad Dios de sanarle. 70 veces tiene oportunidad Dios de bendecirle. Esto es infinito, la bendición de Dios es infinita, la sanidad es infinita, la respuesta de Dios es infinita. Mientras usted tenga vida, Dios le va a responder si usted clama a Él. Pero, vuelvo y digo, si la persona no pide perdón, no será perdonado. Hay que pedir perdón al Señor. Por eso en la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesús llegó a decir, y perdonen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no hay perdón, no habrá oportunidad. Así como Dios quiere darle oportunidad, Dios también quiere que usted se arrepienta. Si nosotros hacemos una oración y no pedimos perdón, si no arreglamos con el prójimo, fíjese lo que nos dice la Biblia. La Biblia también nos enseña que si una persona tiene algo contra el hermano, si va a presentar una ofrenda ante Dios en el altar, pero se acuerda que tiene algo contra su hermano, dice, ve y reconcíliate, ve y habla con él. Vaya y solucione el problema, vaya y pida perdón, vaya y muestre un arrepentimiento y luego sí presente la ofrenda. Es tan importante reconciliarse, es tan importante pedir perdón, pero hay una equivocación en algunos cristianos que creen que es pedir perdón sin tener cambio. Es pedir perdón y tener cambio. 70 veces 7 hay oportunidad en la vida. Así que la invitación en este día es, arrepintámonos, pidamos perdón, porque si no, no vamos a ser aceptados por el Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y a pedir al Señor para que Dios se glorifique y usted tenga la oportunidad
Tal vez la vida de alguno de los que me están viendo, porque no puedo decir que todos, tal vez alguno de los que está sintonizando este programa a esta hora ha vivido una vida de maldad, tal vez ha sido un sicario, tal vez ha sido un homosexual, tal vez ha sido una lesbiana, tal vez ha sido un corrupto, tal vez ha sido un ladrón, tal vez ha sido un infiel, tal vez ha sido cualquier falta que haya cometido, lo peor del mundo que pueda haber. Si usted le pide perdón al Señor, usted es perdonado. La Biblia dice en Isaías 1 que Él envía los pecados al fondo del mar y no vuelve a acordarse. El ser humano y el diablo es el que quiere que el hombre esté queriendo recordar. Pidamos perdón al Señor para que usted sea aceptado por Dios, sea un hijo de Dios y entre a la presencia de Dios. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, reconozco que he fallado. Reconozco que no soy perfecto, me he equivocado y por eso te pido perdón, Señor Todopoderoso, y perdono también a esa persona que ofendí. Señor, gracias por la misericordia y por la oportunidad que tú me das, que aún fallándote, Señor, aún conociendo de tu palabra, Señor, he vuelto a pecar, así como Judas, después de conocer, traicionó al Señor. Pero tú eres un Dios de misericordia que hoy sigue diciendo a cada uno, amigo. Porque el Señor, entendemos que tú quieres perdonarnos hasta el último momento. Señor, que podamos reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre Celestial, por el perdón y por la misericordia y porque 70 veces 7 me quieres perdonar. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde.